Siguiente intervención, la asambleísta Raiza Corral se prepara dentro de este análisis del informe no vinculante a la proforma del presupuesto general del Estado para el periodo fiscal 2023. Se constituye en la intervención número 14. Presidente, colegas asambleístas y a todos los ecuatorianos que nos siguen por los diferentes medios de comunicación y redes sociales. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Es una frase pronunciada por Simón Bolívar en el Congreso de Angostura y que hoy cobra más sentido que nunca, pues en estos momentos cabe plantearnos tales preguntas, y es que si los ecuatorianos estamos contentos, estamos felices, tenemos seguridad, tenemos estabilidad social, económica y política. Las respuestas las conocemos todos, especialmente quienes sí recorremos el territorio y conversamos con nuestra gente. Acabamos de escuchar aquí a mujeres, escuchamos a la academia, a gobiernos amazónicos, y lo que escuchamos es preocupación y descontento por la falta de equidad, por la falta de sentido común en la asignación de los recursos. Me hago eco de las palabras del rector de la universidad donde tuve la oportunidad de hacer mi tercer y cuarto nivel, la Universidad Pública Laica Eloy Alfaro de Manabí. Aquí estuvo su rector, el doctor Marcos Zambrano, rector de una universidad que acoge a más de 20.000 estudiantes provenientes de todos los cantones de Manabí, de las zonas rurales, inclusive de otras provincias. ¿Y qué era lo que él solicitaba? Lo único que solicita es equidad, equidad en la asignación de los recursos. No es posible que en la CENESID se manipulen los pesos que se le dan a los criterios que componen el FOPEDEUPO, o que una procuraduría resuelva temas para la generalidad sin tener en cuenta el perjuicio que se causa a una u otra universidad. Hace pocos días analizábamos aquí la ejecución del presupuesto general del Estado, correspondiente al primer semestre de este año, y claramente pudimos darnos cuenta que pese a que el gobierno ecuatoriano percibió más ingresos gracias a un aumento en la recaudación de impuestos y al alto precio del barril del petróleo, los niveles de ejecución en la mayoría de ministerios son muy bajos. A claras luces, este gobierno se ha olvidado que la Constitución de la República establece en su artículo 292 que el fin último de la administración pública es garantizar el bien público. En vivienda, por ejemplo, encontramos situaciones en que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda tenía una ejecución menor al 10%. 7.8 en un país donde el déficit de vivienda asciende a 2.7 millones de viviendas, especialmente en Guayas, en mi provincia Manabí, en Los Ríos. Solo estas tres provincias juntas concentran el 42% de este déficit. Y esta situación también se repite en la Proforma 2023. Al sectorial de vivienda se le reducen 12.8 millones de dólares, al pasar de 72.9 en 2022 a 60.1 en la Proforma del 2023. Seguiremos viendo familias que viven en situaciones irregulares y que construyen en zonas de riesgo. En salud, por ejemplo, y que tanto nos ha dado de qué hablar, nuevamente trae novedades. En la Proforma 2023, las matemáticas son simples y la Constitución es muy clara. Si el PIB para el ejercicio fiscal 2023 se ha estimado en 122.369.36 millones, al aplicar la fórmula de 0.05 que establece la Constitución, debe ser 611.87 millones. Pero resulta que únicamente se está incrementando en esta proforma 425 millones de dólares. ¿De dónde sale este cálculo? No están siendo transparentes y, lo que es peor, no están siendo consecuentes con la realidad que vive nuestro pueblo. Y aquí quisiera mencionar cuán necesaria es la ley
para el incremento constitucional, esa iniciativa de nuestro compañero Pavel Muñoz, compañero de la Revolución Ciudadana, que vale recordar que el gobierno la quiso vetar. Tenemos, compañeros, que exigir que se cumpla con esta ley, que se inaugure la transparencia y la sensibilidad de este gobierno. Esta ley que nos va a llevar a transparentar los recursos, al menos para salud y para educación. En transporte y obras públicas, me llamó la atención que en un semestre apenas se utilizó el 28% del presupuesto. Y ahora en la Proforma 2023 llama aún más la atención que se le estén reduciendo 61 millones de dólares a este ministerio, pues está pasando de 399 a 337 millones. Me pregunto entonces, ¿de qué sirven los exhortos, las resoluciones de la Asamblea, en la que vemos a compañeros reclamando vías, si tenemos un gobierno a oídos sordos? En movilidad humana, me he dedicado a revisar este sectorial y voy a referirme a algunas entidades adicionales a las que ya he mencionado. No puedo dejar de referirme a entidades relacionadas a los temas de movilidad humana y delitos de la trata y el tráfico ilícito de migrantes, en estos momentos cuando nuestro país vive una nueva ola migratoria. Al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se le disminuye el presupuesto en $124.000. Es una cantidad no muy relevante, pero lo correcto hubiese sido un incremento significativo. Y muchos dirán, ¿para qué más recursos en los temas de diplomacia? Y no es así, pues esto va más allá. Resulta que nuestros consulados en el exterior, especialmente los cercanos a las fronteras, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, donde perecen muchos compatriotas en su intento de emigrar, no tienen recursos. No tienen recursos para búsqueda de personas, para campañas informativas, para visitas a los centros de detención. No tienen recursos para brindar asesoría jurídica a nuestros migrantes. Ayer aprobábamos aquí una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana para poder garantizar la repatriación de los cadáveres de nuestros compatriotas. Esperamos ese veto favorable por parte del presidente. Y en la misma línea, a la Defensoría del Pueblo apenas se le incrementan $219.000. ¿Sabían ustedes que desde el año 2018 la Defensoría no tiene delegaciones en el exterior? Porque al señor Lenín Moreno le dio por cerrarlas y el actual presidente Lasso no tiene la intención de abrirlas. Me constan los requerimientos que ha hecho esta entidad ante el Ministerio de Finanzas, donde solicitan recursos, a lo que se ha hecho caso omiso. Mientras tanto, nuestros compatriotas sufren vulneraciones de derechos y no tienen realmente dónde acudir. La Secretaría de Derechos Humanos corre con la misma suerte. Del escaso presupuesto con el que ya contaba, se le disminuyen 6.08 millones. En el sector productivo, aquí no puedo dejar de referirme a este sector al cual conozco realmente de manera personal su realidad. Al Ministerio de Agricultura aparentemente se le incrementa el presupuesto en 23 millones, pero a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario se le disminuyen 4.9 millones de dólares. Al INIAP se le quitan 2.5 millones de dólares. En este 2022 hubo despidos de técnicos, cierres de programas, falta de asistencia técnica a nuestros agricultores, incumplimiento en las campañas de vacunación. Ya no contamos, nuestros agricultores ya no cuentan con los subsidios. En nuestro gobierno, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, teníamos coordinaciones zonales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. No teníamos esas direcciones distritales que muy poco ayudan hoy a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos. Teníamos la URI a $10, teníamos técnicos que brindaban acompañamiento, teníamos la UNA, la Unidad Nacional de Almacenamiento, donde nuestros agricultores podían almacenar sus productos y programas que realmente los acompañaban.
Volvemos a ver un presupuesto incipiente igual al inicial del 2022, con 1.871.68 millones. Por lo tanto, el panorama no será el mismo, no veremos obras. Realmente entrar en detalles deprime. El servicio de atención a personas privadas de libertad contará con menos recursos para inversión, ni pensar en fortalecer los sistemas de seguridad y control en las cárceles. Mi cantón Chones sufrió este fin de semana una situación lamentable. Mi solidaridad con los médicos, con todos los usuarios del sistema de salud pública que vieron su seguridad en peligro por parte de delincuentes. Agradezco a la Policía Nacional por la pronta atención. Sin embargo, vemos que este año vamos a tener una reducción en el presupuesto de la Policía Nacional de 5.95 millones de dólares. La falta de obra pública no solo deja sin servicios de calidad y acceso a derechos básicos a la población, sino que resta la posibilidad de generar empleo, de generar circulante, porque para nadie es desconocido que la obra pública dinamiza las economías locales. Es inconcebible ver una reducción de 398 millones con relación al codificado del 2022. Y solo para concluir, quiero hacer un paréntesis, referirme a mi provincia, Manabí, que sigue esperando por las obras de reconstrucción. Dentro del presupuesto del 2022 constaban en el Plan Anual de Inversiones 83 millones para obras de reconstrucción. Que es lamentable es ver que en un semestre de ese valor apenas hayan sido capaces de ejecutar 8.5 millones, es decir, un 10% de lo asignado. El Ministerio de Finanzas informa que estos recursos han sido invertidos en obras como, por ejemplo, el Hospital de Chones. Y con esto pretenden desinformar a la ciudadanía, porque este proyecto debió haberse terminado hace mucho tiempo, pues la primera piedra Concluyó fue colocada... su tiempo, señor asambleísta. Un minuto, por favor, señor presidente. La primera piedra fue colocada en noviembre del 2016 y estos recursos fueron gestionados por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero los manavitas no nos engañan. Sabemos que únicamente durante los 13 meses del gobierno del presidente Rafael Correa, después del terremoto, fue cuando verdaderamente se atendió a Manabí y Esmeraldas. Aquí aprobamos una ley de reactivación para Manabí y Esmeraldas y debería conformarse una unidad coordinadora que priorice estas obras. Los asambleístas de Manabí, de la Revolución Ciudadana, ya hemos solicitado información. Ojalá los otros asambleístas que son parte de la bancada de gobierno y que se toman fotos con el presidente y con los ministros, también les hagan llegar esa preocupación y trasladen las necesidades de Manabí a Carondelet. Es lamentable escuchar aquí a los asambleístas de gobierno decir lo que tanto repiten, que han reducido el déficit, pero no han reducido la pobreza, no han reducido la desigualdad ni la inequidad. Lo único que han reducido es la atención en salud, el poder otorgarle medicinas a los enfermos con enfermedades catastróficas. Han reducido los cupos en las universidades. Es por eso que me sumo a lo manifestado, a las recomendaciones del informe de la comisión, para que sea observada esta proforma que no cumple con las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, presidente. Gracias, asambleísta.